Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a este video. Los derechos de autor no me pertenecen, todos los créditos a sus respectivos autores. Capítulo 10. Piromanía. Esa noche, Harry insistió en que HTB le entregara una queja por escrito a la profesora McGonagall sobre lo que había dicho Draco. Harry recordaba muy bien que Dumbledore se había quedado de brazos cruzados con respecto a los insultos durante todo el tiempo que Harry estuvo originalmente en Hogwarts. Era hora de ver si eso era senilidad o manipulación deliberada. Harry el niño dio un informe conciso y completo del incidente, y se ofreció a proporcionar su recuerdo del evento como prueba, y que los otros testigos también habían acordado proporcionar un recuerdo, si era necesario. Exigió que el castigo de Draco Malfoy fuera con el señor Filch, y que fuera un trabajo manual, no magia. La carta explicaba que esperar que el jefe de la casa de Malfoy se encargara de la detención sería una pérdida de tiempo. El profesor Snape ignoraría la petición mientras decía que se había ocupado de ello, o haría que el chico hiciera una de sus tareas habituales y fingiría que ese era el castigo. Esto se puede predecir no solo por su flagrante abuso durante una década del sistema de puntos de la casa, sino porque ignora las transgresiones de sus estudiantes de Slytherin contra otros estudiantes en sus clases, frente a testigos, también desde hace una década. Basándose en el comportamiento pasado, ¿por qué no ignoraría también la aplicación adecuada de los castigos asignados por otros profesores? Para él, no hay inconvenientes en ignorar a los otros profesores, el director siempre descarta sus objeciones como exageradas, les dice a todos que confío completamente en el profesor Snape y se niega a hacer nada para verificar las acusaciones, ni siquiera preguntarles a los retratos que espían para él que vieron. HTB escribió que esperaba que Draco fuera reprendido públicamente en el gran comedor, porque el insulto había sido pronunciado públicamente. Además, se le descontarían suficientes puntos para hacer cumplir la postura de que tales insultos no están permitidos en Hogwarts. También esperaba una disculpa pública de Draco hacia Hermione. Una disculpa adecuada, además, en la que dijera que lamentaba profundamente haberla llamado con ese nombre vil y prometiera no volver a hacerlo nunca más. Si estas acciones no sucedieran, entonces me sentiré libre de llamar a Malfoy, o a cualquier otra persona que me insulte a mí o a mis amigos, un gusano consanguíneo ilegítimo que come queso de cabra, sin temor a ser castigado. Después de todo, tengo entendido que llamar a alguien sangre sucia es peor que eso. Lo que significa que si Malfoy puede hablar de sangre sucia sin ser reprendido, castigado o que le quiten puntos, entonces cualquier cosa que yo diga será igualmente ignorada, ¿correcto? ¿O acaso la delicada, frágil y copo de nieve sensibilidad de los Slytherin requiere privilegios especiales que se le niegan al resto de la escuela? Si ese es el caso, entonces, en el futuro, si me quitan puntos y me castigan por insultar, me negaré a obedecer. Lo que es bueno para el ganso, es bueno para el ganso. Hermione se quedó horrorizada cuando le pidió que corrigiera la carta. Ron se quedó asombrado por su audacia y valentía. Ninguno de los dos podía decir que estaba equivocado. Ambos predijeron que McGonagall no tomaría con agrado la misiva. Harry y HTB hicieron una rápida carrera hacia la lechucería justo antes del toque de queda. Las copias de la carta llegarían mañana a la señora Longbottom, al señor Weasley y a los miembros de la junta de directores de Hogwarts. El padre de Malfoy no era un problema, ya que todavía estaba detenido en Azkaban antes de su juicio. Perky había estado muy contento de darle a HTB sus nombres y direcciones. Eso pondría presión sobre Albus Dumbledore y Snivellus Snape, sin lugar a dudas. El guante había sido lanzado. Si no pasaba nada, entonces era hora de quitarse los guantes y explicarles a los niños cómo el sistema de puntos estaba diseñado para controlar su comportamiento mediante la presión de grupo. No sería difícil describir cómo el profesor Snape había convertido el sistema en una burla, para permitir que su casa siempre ganara la Copa de las Casas durante los 10 años anteriores, excluyendo el año pasado, por supuesto. Cosas como quitarle puntos a Harry por no impedir que Neville derritiera su caldero un día, y luego quitarle puntos a Harry por ayudar a Neville a no derretir su caldero otro día. Tal contradicción significaba que el sistema de puntos era arbitrario e inútil. Quitar puntos por hacer preguntas.
¿Qué sentido tenía la escuela si no podías hacer preguntas? Ante semejante parcialidad por parte de un profesor, los puntos que ganaba un no Slytherin no servían de nada. Eran tan efectivos como darle a un escarabajo un trozo de madera y esperar que lo metiera con su alijo de objetos brillantes. El sistema de puntos estaba totalmente roto. Nunca ganarían la Copa de las Casas de manera justa, así que, ¿para qué intentarlo? Deberían convertir la Copa de las Casas en una comedia, una carrera hacia el abismo. ¿Era posible obtener puntos negativos? ¿Por qué no iban a averiguarlo? Quizás podrían fijarse como meta la mayor cantidad de puntos negativos. Eso, al menos, era algo que podían lograr sin la interferencia de un profesor antagonista. Suelten a los perros de la guerra. O, en este caso, suelten a los cachorros que ya no temen la presión de grupo para ser buenos. XXXXX. El domingo por la mañana transcurrió con tranquilidad. Harry no esperaba recibir noticias de Dumbledore hasta más tarde, después de que los distintos gobernadores hubieran tenido tiempo de leer las cartas y ponerse en contacto con él para pedirle respuestas. HTB le había entregado su carta a la profesora McGonagall esa mañana durante el desayuno. Acababa de entregársela y le había dicho: "Esta es mi queja oficial sobre un incidente que ocurrió ayer". Sus expresiones mientras la leía habían sido esclarecedoras. Curiosidad, sorpresa, conmoción y luego enojo. Miró al profesor Snape con enojo, sabiendo que Wood había reservado el campo y estaba molesta por su arrogante apropiación del mismo para los Slytherin. Su mirada entrecerrada hacia Draco tampoco presagiaba nada bueno para el chico. El director estaba ausente, normalmente solo asistía a las cenas. Si hubiera estado allí, Harry estaba seguro de que su conversación habría tenido que estar detrás de un hechizo silenciador. En realidad, se aseguró de mirar a HTB a los ojos cuando él regresó a su desayuno y le hizo un gesto con la cabeza. Terminó su comida y se levantó rápidamente de la mesa. Harry casi quería ser parte de esa discusión. Casi. En cambio, pasó el día volando perezosamente por los terrenos del castillo y sobre el bosque. Pensamientos sobre cómo lidiar con los mortífagos llenaban su cabeza, al igual que sus fantasías de venganza por lo que habían hecho en su mundo. Mientras volaba alrededor del castillo en su escoba, hacerlo como pájaro fue diferente. Vio muchas cosas que nunca había notado antes, como la colonia de acromántulas. Desde 1000 metros de altura, era muy fácil ver la plaga que sus telarañas habían causado en el bosque. Las copas de los árboles estaban cubiertas de blanco y solo se veía un poco de verde o marrón de vez en cuando. Los centauros eran más difíciles de localizar, pues sus hogares se confundían perfectamente con el bosque. Los distinguió más por el ruido que hacían los potros, riendo y jugando, que por cualquier cosa que viera en realidad. No pudo localizar ningún ciervo, cabra o unicornio, aunque sabía que en el bosque había algunos de ellos. Eran muy buenos para esconderse. Además, no se agrupaban de forma tan obvia. El lago que se encontraba junto al castillo también tenía un aspecto radicalmente distinto. Era fácil distinguir las partes más profundas de las más someras simplemente por el color del agua. Una de las más profundas, por supuesto, era el hogar de los habitantes de las sirenas. Fue sorprendentemente fácil localizar al calamar gigante y Harry pasó un rato observándolo mientras nadaba alrededor del lago. O Loch, como se llamaba a los lagos en Escocia. A la hora del almuerzo, Harry se dejó caer por el gran comedor y se sentó en su posición habitual en una de las vigas del techo. Esto le dio la oportunidad de ver cómo estaba HTB y enterarse de los últimos chismes que circulaban en la escuela. Su carta a Parvati sobre Draco, sus novios y su romance condenado al fracaso estaba dando buenos resultados. Los Ravenclaw y los Hufflepuff ya estaban elaborando la historia hasta convertirla en una complicada telenovela que enorgullecería a los habitantes de Leasten. Los Slytherin aún no se habían dado cuenta, pero pudo ver a algunos con el ceño fruncido y perplejos en su mesa cuando escucharon a un par de Ravenclaws discutiendo el rumor. La tarde fue tan sencilla como la mañana y Harry disfrutó tranquilamente de un día sencillo. Había pasado algún tiempo desde que se había quedado sin hacer nada durante todo el día. Sin planes reales, solo observando el mundo pasar. Soñando despierto con un mundo donde Tom Riddle no fuera una amenaza.
Sin embargo, la cena tuvo un poco de dramatismo. Para sorpresa de todos, Dumbledore llamó a un malhumorado Malfoy y a una asustada Hermione a la mesa principal. Hermione se puso colorada ante la atención y no pudo evitar moverse nerviosamente. Para sorpresa de Harry y de todos los que estaban en el gran comedor, vieron algo que nunca habían visto antes. No era el único que se quedó boquiabierto, aunque sí que tenía el hocico más abierto. Draco, lentamente y a regañadientes, le ofreció una disculpa a Hermione por haberla insultado el día anterior. Lo que te dije ayer, en el campo de Quidditch, es algo que ningún caballero debería decir jamás, mucho menos a una chica, y lamento profundamente haberlo dicho. Lo siento, te lo dije, dijo, con una expresión que parecía como si estuviera bebiendo jugo de limón. Su expresión transmitía claramente que sus palabras estaban en desacuerdo con sus verdaderos sentimientos, pero había que observar las formas sociales. La mayoría de los estudiantes más jóvenes de la mesa de Slytherin tenían expresiones similares. Los rostros de los estudiantes mayores, sin embargo, eran cuidadosamente anodinos. Sin embargo, Harry podía ver desde arriba que muchas manos de Slytherin estaban firmemente apretadas alrededor de sus copas o cubiertos dorados. Comprendieron lo que esto significaba en el esquema general de las cosas. Los Ravenclaw y los Hufflepuff tenían expresiones de asombro. Los Gryffindor parecían como si la Navidad hubiera llegado antes, con grandes sonrisas y miradas medio incrédulas. Dumbledore tenía una sonrisa suave, pero sus labios estaban apretados. No estaba contento con este giro de los acontecimientos. Snape estaba tan rígido que parecía que iba a estallar en violencia en cualquier momento. McGonagall mantenía una mirada fija con los ojos entrecerrados dirigida a Draco. Harry sabía que incluso si Snivellous era demasiado infantil para entender, y Albus estaba demasiado absorto en sus planes para notarlo, la subdirectora comprendía el tipo de caos que descendería sobre la escuela si los estudiantes decidían ignorar la disciplina que proporcionaba el sistema de puntos. Después de un momento de pausa, Hermione dijo: «Yo acepto tus disculpas». El director suspiró tristemente y miró directamente a Harry. «Para que todos sepan que los insultos están prohibidos», dijo lentamente, «el señor Malfoy perderá 20 puntos y recibirá una detención junto con el señor Filch», dijo el director mientras miraba a los dos estudiantes. «Pueden regresar a sus mesas». Volvió a sentarse. «Sería interesante ver si esta nueva intolerancia perdura». XXXXX. El lunes trajo un búho real de Gringotts a HTV para el desayuno. Harry ya estaba vigilando su plato al lado de HTV y lo observaba sonriendo. Desconcertado, HTV tomó el pergamino y el baúl en miniatura y le ofreció una salchicha al búho. Cuando leyó la dirección, sus cejas se alzaron con sorpresa y giró la cabeza para mirar a Harry. Vacilante, levantó el pergamino para que Harry pudiera agarrarlo con su pico. Harry se tragó lo que quedaba de la lonja de tocino, tomó el pergamino con el pico y agarró el tronco con un pie. Hermione y varios otros miraron a HTV, atónitos. El chico se encogió de hombros mientras Harry alzaba el vuelo. La lechuza escuchó al chico decir: «Bueno, estaba dirigido a él». El grito de Hermione. Gringotts le envió a Edwig una carta y un baúl encogido. Lo siguió hasta la puerta. El salón estalló en gritos de incredulidad. Harry se habría reído de eso si no hubiera dejado caer el pergamino. Una vez a salvo en su cobertizo privado, examinó lo que tenía. El baúl contenía, como era de esperar, los galeones y las libras que había solicitado. El pergamino fue bastante esclarecedor, una vez que lo pegó a la pared para que se pudiera leer con facilidad. Los Lestrange parecían haber tenido una gran cantidad de objetos hechos por goblins, y había una recompensa por devolvérselos a los goblins. Si tenías algo en posesión de tu familia que fuera hecho por goblins, él lo sabía, ellos lo consideraban robado por tu familia. Sin embargo, si encontrabas un objeto hecho por goblins, entonces era propiedad de quien lo encontrara, excepto del dueño o del dueño anterior, tal como sucedía si encontrabas un cuchillo o una espada al costado del camino. Los duendes, como antiguos propietarios, ofrecían un incentivo para que los magos y brujas devolvieran los objetos que encontraran.
No era mucho, desde unos cuantos sicles hasta unas cuantas docenas de galeones, dependiendo del valor real del objeto. Pero, cuando entregas 100 o 2 artículos, esos sicles y galeones se acumulan rápidamente. La lista de objetos Goblin que podría necesitar era bastante larga, incluso después de eliminar las espadas y los cuchillos. Más tarde, visitaría Gringotts y vería si podía conseguir un juego de 3 cuchillos para el trío. Luego se aseguraría de que estuvieran sumergidos en veneno de basilisco. Probablemente fuera una exageración, pero pensó que valdría la pena. Al examinar la lista, encontró varios artículos de interés. Encabezando esa selección estaban los collares y los pendientes que presentaban hechizos de oclumancia. A continuación, estaban los brazaletes que albergaban amuletos de escudo o silenciadores de área de diversas potencias. Luego estaban los anillos para detectar pociones, que indicaban con vibración si se calentaban, o gemas que brillaban si las pociones eran dañinas o benignas. Después de hacer marcas con su varita junto a las que parecían prometedoras, comenzó la segunda lista, más larga, e hizo selecciones similares. Tendría que contratar a alguien para que comparara los objetos hechos por duendes con los hechos por magos, para ver cuál era el mejor rendimiento. Tal vez Bill Weasley estuviera disponible. Si no lo estaba, quizás Lupin. Remus no era la primera opción de Harry, dado que ignoraba a HTB. Al parecer, el mago confiaba demasiado en Dumbledore y trataba sus solicitudes como si fueran decretos de su emperador. Lo cual, Harry tuvo que admitir, en el caso de Remus probablemente lo eran. Remus nunca habría asistido a Hogwarts sin el patrocinio del director. Lamentablemente, es significativo que ningún otro hombre lobo haya tenido ese privilegio después de que él se fuera. Ahora que había tenido una década para considerar el asunto, era un punto en contra de Dumbledore el que nunca hubiera permitido que otros hombres lobo entraran a Hogwarts. Aparentemente, basándose en cómo el director había manejado a Remus, estaba más allá de sus capacidades como el mago más poderoso del siglo asegurar una habitación en las mazmorras para que un hombre lobo no pudiera escapar ni ser escuchado. Era como si los encantamientos silenciadores e imperturbables no existieran. Sacudió la cabeza y volvió su atención a la lista. Necesitaba conseguir un anillo para una de sus piernas que pudiera activar la ilusión de una paloma cuando lo necesitara. Le evitaría desperdiciar su magia. Los números finales en la parte inferior del pergamino eran mucho más bajos de lo que esperaba, dado lo brillante que había parecido todo en la gran bóveda del Estrange. Todavía eran 2 ceros más grandes, con el dígito principal duplicado, de lo que recordaba que había tenido su bóveda de confianza en su vida pasada. Dudaba que las demás mansiones y bóvedas que pretendía saquear pudieran alcanzar siquiera una 10ª parte de lo que habían obtenido de las de los Lestrange, excepto tal vez los Malfoy. Ninguno de los demás se había casado con un hijo o hija de los Black desde el siglo XVIII, como muy tarde. Tiempo de sobra para despilfarrar cualquier herencia o dote. Además, no recordaba que ninguno de ellos fuera súper rico, solo cómodamente rico. En ese sentido, la afluencia de galeones a su bóveda le había permitido comprar acciones de empresas que algunos de los mortífagos habían puesto a disposición para pagar sus multas. Muchas de ellas las había adquirido por tan solo el 10% de su valor. Su administrador de cuentas le había dado muy buenos resultados. Sus ingresos procedentes de esos negocios, entre ellos el Profeta, Cleanso Broom Company, Comet Trading Company, Nimbus Racing Broom Company, Flourish and Blots, Globus Mundi Travel Agents, M.R. Mulpeppers Apothecary y Obscurus Books, eran fácilmente el doble o el triple del salario medio que un mago podía ganar. Quizás debería revisar la sala de las cosas perdidas en busca de objetos de duendes. Sin mencionar los cuchillos y los libros que podrían ser útiles para HTB, como aritmancia y sigilos. Tal vez la sala podría mostrarle una habitación en el castillo para guardar sus cosas con su propia ventana con forma de lechuza. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien notara que siempre había una lechuza volando por cierto pasillo en el 7º piso. Lo perfecto sería una habitación con una entrada con forma de lechuza a la sala común de Gryffindor. Teniendo en cuenta que al castillo le gustaba mover puertas y habitaciones, por no hablar de las escaleras de la escalera central, quizás podría organizar una habitación conveniente para él.
Neville había demostrado claramente cómo la habitación podía crear pasajes hacia y desde cualquier lugar del castillo del exterior, es decir, el túnel hacia el pub de Aberforth quizás podría ser más. Miró las 5 cajas que estaban en el suelo. Solo había una que estaba vacía. Ya estaba en una versión de la sala de los menesteres. Cerró los ojos y pensó. Quería una habitación segura en la parte normal del castillo con una ventana para lechuzas que solo él pudiera usar. Quería que tuviera una puerta oculta y un acceso para lechuzas que estuviera conectado a la sala de los menesteres para poder acceder a esa habitación en cualquier dirección cuando quisiera hacerlo, tal como lo hacían en el corredor con el tapiz de los trolls bailarines de Barnabas el chiflado. Tenía que tener ventanas al exterior y una puerta al castillo, ambas ocultas para los forasteros. La puerta podría estar protegida con contraseña. Tenía que ser tan grande como una aula normal, con un baño grande que contuviera una bañera de hidromasaje para 6 personas y una ducha separada. Después de concentrarse en eso por un rato, abrió los ojos y miró a su alrededor. Para su deleite, vio una nueva ventana con forma de búho. Voló hacia ella y se acercó al borde, observando atentamente la nueva habitación. Era tan grande como un aula. Justo enfrente de él había un conjunto de ventanas, con una entrada con forma de búho encima y una hermosa vista de los jardines frente al bosque prohibido. A su izquierda, en la esquina más alejada de las ventanas, había una puerta que daba al exterior. A la derecha, en medio de esa pared, había otra. Sobre la puerta de su derecha había una entrada con forma de búho, y a través de ella podía ver suficientes detalles para determinar que esa puerta conducía al baño. Ocupando la pared a ambos lados de la puerta del baño había estanterías que iban desde el suelo hasta el techo. Por supuesto, no tenía muebles, pero eso no importaba. Podían traer escritorios y sillas de la habitación de las cosas perdidas para satisfacer sus necesidades. Voló hacia la habitación y aterrizó en el alféizar de la ventana, y echó un vistazo al lugar donde había estado. Era una pared en blanco. Despegó y dio vueltas perezosamente frente a ella, pensando en que necesitaba su habitación con los horrocruxes. Una ventana con forma de lechuza apareció a la vista. Cambió de opinión y pidió una habitación con solo libros no malditos. Un hechizo flotante después, todos estaban en su nueva habitación, en una pila frente a las estanterías. A continuación, llegaron los objetos fabricados por duendes, sin maldiciones, primero. Con la sala haciendo todo el trabajo de separar los objetos del resto de la basura, todo lo que Harry tenía que hacer era flotar y dejarlos caer en su baúl para transportarlos a Gringotts. Se tomó su tiempo y examinó los cuchillos que encontró, haciendo una pila separada de ellos. Haría que el trío eligiera el que quisieran y vería si su gerente de cuentas podía obtener un buen precio. Tal vez, si prometía devolver los tratados con el veneno de un basilisco cuando muriera, podría obtener mejores precios. Él se encogió de hombros. Luego llegó el turno de los objetos malditos de los duendes. Era una pila más grande. Tras reflexionar, decidió que tenía sentido. Los objetos malditos tenían más probabilidades de estar ocultos que los que no lo estaban, ¿verdad? Una vez que terminó, utilizó la habitación para obtener una salida directa, con su baúl encogido lleno de objetos de duendes, hacia el dormitorio de HTB. La máquina de escribir estaba, naturalmente, instalada en el escritorio de trabajo de HTB. El señor Weasley había hecho algunos cambios para Harry, cuando estaban en la madriguera. Ahora había una barra justo debajo de la barra espaciadora para que Harry se posara cuando usaba la máquina. Al ser una máquina eléctrica, no hacía falta más que un suave toque con una garra. No escribía rápido, pero usar sus garras era mucho más rápido que intentar cazar y picotear, literalmente, con su pico. No tardaría mucho en escribir otra carta breve a los duendes. El tamaño de las letras en forma de bola se había aumentado casi 3 veces respecto del original, de 12 puntos. Se parecía más al tamaño de las letras que los niños usaban normalmente para sus redacciones. La función de borrado fue la que más agradeció a Harry HTB. Este baúl contiene objetos fabricados por goblins que he encontrado. Te los devuelvo. Ten en cuenta que algunos están malditos. Lo que hagas con las maldiciones corre por tu cuenta.
coloca la recompensa por los objetos devueltos por goblins en mi bóveda. Como antes, dame una lista de todos los objetos fabricados por goblins con hechizos protectores o de detección. Tal vez desee alquilarlos durante mi vida. Edwin Potter, una vez que estuvo terminado, presionó la barra de corte que Arthur también había instalado, y esa sección de pergamino fue cortada del rollo montado detrás de la máquina de escribir. Inmediatamente se enrolló. Harry lo agarró y lo metió en su mochila junto con su baúl y la llave de la bóveda. Luego salimos de la habitación y nos dirigimos a Oxmeade para tomar el autobús noctámbulo. Esa tarde, un emocionado HTB sacó a Hermione y Ron de la sala común. «Tenéis que ver esto, chicos», dijo mientras los otros dos corrían detrás de él por el pasillo del séptimo piso. Al doblar una esquina, no muy lejos de un extraño tapiz de un mago con 8 trolls en trajes de bailarinas, se detuvo. «Edwig me mostró esto antes», dijo sin aliento. Miró hacia abajo un momento y siseó. «Ábrete». Harry notó, aunque HTB no, que Ron retrocedió horrorizado, mientras que Hermione parecía desconcertada. Sin embargo, antes de que Ron pudiera decir algo, apareció un arco a la vista. «Vamos», dijo, les sonrió y entró corriendo. Después de mirarse brevemente, los otros dos lo siguieron. Era una habitación grande con ventanas altas en una pared y una puerta frente a ellos. Al mirar hacia el arco, se veía un contorno muy tenue de la pared de piedra y podían ver el pasillo. El arco estaba en la esquina de la habitación, junto a él, en el medio de la pared, había una gran chimenea. Un sofá y sillones de aspecto muy cómodo estaban agrupados frente a él. El arco desaparece del corredor una vez que lo cruzamos, así que nadie sabe que estamos aquí, dijo HTB amablemente. Pero podemos mirar hacia afuera para ver si hay alguien esperando allí. Había una gran alfombra roja y dorada en el centro de la habitación, con varios sillones cómodos dispersos alrededor, así como varios escritorios. «Pitts me lo proporcionó», dijo con orgullo, agitando los brazos. Hermione, naturalmente, notó las pilas de libros en los estantes y corrió hacia ellas. «Edwig dice que esos libros eran libros abandonados o perdidos que encontró y reclamó para mí», dijo HTB. «Lamento lo de las estanterías, pero no es muy bueno organizando una biblioteca. También encontró un hechizo ingenioso que pone una placa con el nombre y me lo enseñó para usarlo en esos libros», concluyó feliz. Hermione hizo una pausa en su lectura de los libros y miró fijamente a Harry. «Estaré encantado de mostrártelo», añadió rápidamente. Ella sonrió y asintió, y regresó a las desorganizadas pilas de libros. Se acercó a una de las mesas, sacó su bolsa de piel de mufa, sacó su máquina de escribir y la colocó con cuidado sobre la mesa. Luego volvió a instalar la barra de montaje que sostenía el rollo de pergamino original e introdujo el extremo del rollo alrededor del rodillo y a través de la ranura de la barra de corte. Hermione ya había comenzado a ordenar los libros en los estantes, murmurando sobre a qué años pertenecían los libros de texto de timo y las materias de éxtasis y los libros de referencia. Ron seguía mirándolo fijamente. «¿Me has estado silbando en el pasillo?», dijo en tono acusador. «HMM», dijo HTB cuando terminó con la máquina de escribir. Miró el rostro pálido de Ron. «Ah, ¿sí?», dijo sin comprender. «Es el lenguaje de las serpientes. Edwig me dijo que lo usara para que nadie más que nosotros pudiera entrar». «Pero eso es Parcel», objetó Ron. «Solo los magos malvados pueden entenderlo». HTB puso los ojos en blanco. «Eso es como si alguien del continente dijera que cualquiera que hable inglés debe ser malvado porque Voldemort habla inglés. Pero todos los magos que lo dijeron eran magos oscuros», afirmó Ron con firmeza. HTB miró a Ron con curiosidad. «Todos los magos oscuros de Inglaterra hablaban inglés, por lo tanto, es un idioma maligno». Hizo una pequeña pausa mientras Ron lo miraba, desconcertado. «Edwig puede hablarlo, y me dijo que Dumbledore también lo habla. ¿Son magos malignos?». Ron abrió la boca y luego dijo: «Mierda». Hermione no había sido tan despistada como habían pensado. «Edwig puede hablar con las serpientes», dijo incrédula desde justo al lado de ellos, provocando que los tres se sobresaltaran.
Harry no pudo poner los ojos en blanco, pero giró la cabeza casi los 180 grados que le permitía su cuello para mirarle y luego siseó. Era solo la palabra hambre en Parcel, pero la bandeja de golosinas para lechuzas que apareció demostró su punto, y que Pitts estaba escuchando. No había estado muy contento, pero HTB lo había convencido de aprender algunas palabras. Ven, hambriento, terminado y ayuda. Harry había estado practicando con HTB y una simpática serpiente de jardín durante el verano. La serpiente había agradecido enormemente los ratones que Harry había intercambiado a cambio de la ayuda. HTB asintió. Ah, sí. Y tendré que enseñarte a decir hambre para que puedas entrar sin mí. Miró a Ron. Y si te enseño a hablar Parcel, eso significa que debes ser un mago malvado. Pobre Ron. Su visión del mundo estaba patas arriba. Además, si todos los que hablan Parcel son malvados, entonces también deben ser malvados idiotas de Slytherin, ¿no? Entonces, como estoy en Gryffindor, no puedo ser un idiota malvado. Ron sacudía la cabeza y parpadeaba furiosamente. Una breve serpentortía después, los tres estaban practicando. El hecho de que Harry, un búho, pudiera hacerlo exigió a Hermione un esfuerzo extraordinario. También destruyó con bastante facilidad cualquier argumento de que era imposible de hacer, como Ron trató de insistir al principio. Harry quedó impresionado, aunque no lo demostró. En menos de una hora, los otros dos eran lo suficientemente hábiles como para que cualquiera de ellos pudiera acceder a la habitación sin dificultad. HTB todavía tenía que mirar la pequeña serpiente tallada en el piso de piedra, pero los otros dos solo tenían que concentrarse en silbar correctamente. A la hora de cenar, ya tenían una comprensión rudimentaria de varias palabras. Abrir, cerrar, ayuda, parar, ir, peligro y hambre. Si se supiera que HTB hablaba Parcel, Ron y Hermione comentarían que también podían hablar y entenderlo, lo que confundiría a todos. Después de todo, nadie creyó ni por un segundo que Ron o Hermione fueran malvados por naturaleza. Un poco lentos y perezosos para ser Ron de sangre pura, y un sabelotodo autoritario para ser Hermione nacida de mugles, cierto, pero malvados. No. Esa tarde, mientras los demás estudiaban en la biblioteca, Harry utilizó su sala de club, como la había llamado HTB, para acceder a la sala de los menesteres. Una vez allí, hizo que la sala le proporcionara un mapa de dónde estaba el armario evanescente. Con ese conocimiento, escribió una nota a Pitts pidiéndole que lo trajera por él. Como no estaba en uso, no sería un inconveniente para nadie. El armario estaba, después de todo, vacío y no se estaba utilizando. No se rompería hasta un mes después, cuando HTB fue invitado por Nick casi decapitado a su fiesta del día de su muerte. Una vez que estuvo a salvo en el salón del club, entre el arco y la chimenea, utilizó varios hechizos adhesivos, uno en cada pie, en el suelo, y otro en la parte trasera, en la pared, para evitar que se moviera. Colocó un pequeño trozo de madera en el pestillo de la puerta para que no pudiera cerrarse por completo sin el esfuerzo deliberado de eliminar el bloqueo. Luego pegó una nota en la puerta. No usar, trampa de hechizos. El pergamino estaba sobre el pomo de la puerta del armario y se extendía por la abertura que quedaba cuando la puerta estaba cerrada tanto como podía. Cualquiera que lo abriera rompería el pergamino, excepto que el pergamino tenía un hechizo de impermeabilidad. No habría accidentes. El hechizo de alerta fue solo una idea de último momento. Él se encargaría de que los goblins compraran el otro a Borgin y Burkes y lo guardaran en su bóveda hasta que se le ocurriera un lugar mejor para él. Para evitar malentendidos, haría que lo encadenaran para que no lo pudieran usar a escondidas. XXXXX. Ahora venía el problema de las acromántulas, las arañas gigantes del bosque prohibido. Eran un peligro extremo para los estudiantes en el mejor de los casos. Una vez que Aragog muriera, cualquier restricción que tuvieran para ir a la escuela a buscar comida desaparecería. Sin mencionar que sus restricciones en ese momento eran extremadamente tenues, solo miren cómo Aragog había querido que su descendencia se comiera a Harry y Ron el año pasado. Además, habían atacado con los mortífagos en la batalla final.
Es cierto que los estaban llevando delante de los mortífagos, pero las arañas podrían simplemente haber pasado corriendo junto al castillo y no haber atacado a los estudiantes que los defendían. Por otra parte, atacarlas ahora sería problemático. Sería mejor llevar a cabo el asalto en pleno invierno, en febrero, cuando hacía más frío. Las arañas serían extremadamente lentas y no podrían contraatacar ni huir con eficacia. Vería la posibilidad de usar hechizos de expansión, impervios y ligeros como una pluma en un montón de bolsas de plástico. Podría llenarlas con una combinación de harina y gasolina, y luego dejarlas caer en un círculo alrededor del nido. Golpearía cada una con un finito mientras caían, y luego con un incendio. La gasolina se quemaría, y la harina pegajosa empapada en gasolina haría que se pegara a todo. Un auror estadounidense le había enseñado ese truco. Era útil para hacer salir a los criminales escondidos sin desperdiciar una gran cantidad de magia. El efecto máximo sería en plena noche, cuando las arañas probablemente no se darían cuenta de lo que estaba sucediendo. Una vez que la mayoría de las arañas fueran llevadas al centro del nido, un par de bolsas arrojadas allí provocarían una caída abrupta en el número de arañas. Podría lograr que los centauros realicen una operación de limpieza. En realidad, quizás debería advertirles en caso de que incendiara todo el bosque. O, tal vez, debería hacer un montón de bolsas con solo agua para controlar los puntos calientes que se encuentren fuera del círculo de fuego que creó. Sería una noche muy larga, pero si preparaba las cosas con anticipación, sería factible. Sí. Necesitaba probarlo de alguna manera. Podría hacer algunas prácticas en las mansiones de los mortífagos encarcelados, asumiendo que los edificios estuvieran vacíos. Bien, esa era su siguiente tarea: explorar las mansiones de los mortífagos. Comenzaría con Dolof. Tenía una cuenta pendiente con ese mago por lo que le hizo a Hermione en quinto año, en el ministerio. Luego iría a Rookwood. Había sido fundamental para llegar a la profecía. Gibbon, Hudson, Mulciber, Crowley y Travers eran mortífagos confiables, pero no grandes pensadores ni conspiradores. Eran más bien seguidores. Deshazte primero de los seguidores más peligrosos. Excepto los de Azkaban. Estaban fuera de mi alcance en ese momento. XXXXX la casa de Dolof, al igual que la de los Lestrange y Hogwarts, era inlocalizable. Sin embargo, al igual que los otros dos, no había bloqueado el envío de lechuzas. El ratón jefe ignoró la carta en el suelo, como debería haber hecho. Contenía un hechizo para eliminar plagas tan poderoso del libro robado de Lockhart, guía de plagas domésticas, como HTB pudo usar el día anterior. Onenum Rebelio confirmó que no había nadie en casa. El mismo hechizo modificado para elfos domésticos mostró que no había nadie en esta residencia. Al igual que los Lestrange, desafortunadamente, si bien pudo ingresar a la habitación que lo tenía, la llave de la bóveda estaba fuera de su alcance. No hizo exactamente lo mismo que antes. Puso una bolsa sellada sobre el escritorio con el cajón inaccesible. La bolsa se expandió por dentro, y había necesitado toda su magia para hacerla más grande por dentro 2 días antes. Terminó el hechizo de impervio que había lanzado ayer sobre la bolsa, luego lanzó un simple incendio sobre la tela que la cubría. Una vez que eso salió bien, batió sus alas para salir de allí. Segundos después de eso, la integridad de la bolsa de plástico falló bajo el calor, el hechizo de expansión falló y 400 litros de gasolina inundaron la habitación, salpicando el pasillo y las otras habitaciones. Al día siguiente descubrió que, al parecer, 400 litros de gasolina arden un poco más y duran más que la mayoría de los incendios, y hacen que los hechizos protectores fracasen. Lo único que quedaba del edificio eran las paredes de ladrillo, el sótano expuesto y las cenizas. Metió las monedas que recuperó en su bolsa. Era una cantidad miserable en comparación con lo que los Lestrange tenían por ahí, pero seguía siendo más de lo que la mayoría de los magos ganaban en un año. Los demás objetos de oro y plata fueron a parar a su baúl. Como antes, limpió el hedor y los residuos del incendio de ellos primero. Luego se fue a Gringotts, y aún no era mediodía. En cuanto a la mansión de Rookwood, decidió no correr riesgos. El mago había sido un inefable, lo que significaba que tenía que ser un poco más paranoico e inventivo que los demás.
Como resultado, Harry no quería intentar entrar. Afortunadamente, el mago no había sido tan paranoico como para lanzar hechizos para bloquear a las lechuzas. Sin embargo, la propiedad estaba bajo hechizos que no se podían rastrear y que repelían a los muggles y a los magos. Harry había reconocido cuidadosamente la propiedad desde la distancia, mientras que la casa de Doloth ardía intensamente. La casa tenía forma de L, por lo que decidió que tendría que dejar caer sus bombas incendiarias en cada esquina, siendo la esquina interior la última. Pero, primero, necesitaba fabricar sus bombas incendiarias. Lamentablemente, no podía agarrar cualquier bolsa vieja de la sala de los menesteres. Necesitaba algo pequeño y liviano. Esto último era para que fuera más fácil que se quemara cuando eliminara el hechizo de Impervious. Regresó a Hogwarts, con la intención de realizar otra visita a Blackpool esa noche. XXXXX Los goblins estaban más que felices de firmar un contrato de arrendamiento de por vida por 3 anillos de bloqueo de oclumancia, uno para Ron, uno para Hermione y uno para HTB. También obtuvo los 3 anillos que se calentaban cuando detectaban veneno a una distancia de una mano. Ron y Hermione se quedaron atónitos al descubrir que tanto Snape, profesor Snape, Harry, como el profesor Dumbledore podían ver cosas que habían hecho al leer sus mentes con oclumancia. No volverían a mirar a ningún adulto a los ojos en un futuro próximo. Hermione, naturalmente, tomó prestada rápidamente la copia de oclumancia. Organiza tu mente de Gnotaltar de HTB. Ambos se apresuraron a añadir sus huellas dactilares ensangrentadas a la carta de pedido cuando se les pidió. HTB, por supuesto, no les dijo el costo real de ambos juegos de anillos. XXXXX nota del autor. En pocas palabras, la economía de una sociedad es salario multiplicado por la población activa estimada. La población mágica se basa en lo que JKR dice que la proporción entre magos y muggles es de 1,000. La población del Reino Unido en 1991 era de unos 57 millones, es decir, 57,000 magos y brujas. Sin embargo, de ellos, unos 6.700 son niños. Además, muchas de las mujeres son amas de casa, tal vez hasta la mitad de ellas, 10.000. Por lo tanto, la economía mágica sería de 30.000 4.000 galeones, 120 millones de galeones, 4.000 galeones equivalen a 20.000 libras, el salario medio de un trabajador de cuello blanco inglés en 1992, unas 384 libras esterlinas a la semana. Si el mago medio ganara significativamente más que eso, todos los magos vivirían como reyes en las zonas muggles porque el alquiler, etc., sería más barato. Basándonos en el tamaño de la economía mágica y en el hecho de que las personas más ricas de cualquier economía dada rara vez superan el 1% de esa economía, Rockefeller es considerado la persona más rica de la historia de Estados Unidos, pero su patrimonio neto total era solo el 1,5% de la economía total de Estados Unidos. En ese momento, 1937, existe cierta controversia sobre esto y otros dicen que era solo el 0,6%. Vanderbilt, a finales del siglo XIX, era el segundo más rico de todos los tiempos, pero solo representaba el 1,1% de la economía total de Estados Unidos. De nuevo, existe una disputa sobre si era solo el 0,4%, por lo que el mago más rico tendría un patrimonio neto de aproximadamente 1,3 a 1,7 millones de galeones, que incluye propiedades. Las propiedades suelen ser casi el 50% del patrimonio neto de una familia rica. Los multimillonarios modernos están todos involucrados en la economía mundial, no solo en el país en el que viven. En cuanto a los ultrarricos, las cifras son muy pequeñas. Por ejemplo, en 1989, en Gran Bretaña, había solo 7 multimillonarios de 57 millones de personas, aproximadamente el 0,0000012%. Considerando la población de magos de 57.000, no hay multimillonarios más de 200 millones en galeones, en la Gran Bretaña mágica. Sin embargo, había 6.600 millonarios en Gran Bretaña, lo que significa que habría 6 o 7 millonarios magos, es decir, familias de magos con más de 200.000 galeones.
El aumento gigantesco hasta los más de 43.000 millonarios de hoy se debe a las computadoras, la tecnología, la inflación y la participación en una economía mundial, que dejaría a los magos todavía en un solo dígito. En el canon, la familia Black es la más rica de Inglaterra, y los Malfoy ocupan el segundo lugar como la familia más rica fuera de Azkaban, y por lo tanto capaces de ejercer su riqueza para intimidar a sus amigos y enemigos. Capítulo 11. Bombas fuera. Harry se sorprendió cuando se dirigió a Hogsmeade después de la cena esa noche. Una de las lechuzas habituales de Hogwarts se unió a él. Observó con curiosidad cómo aterrizaba en el techo de las tres escobas, desenterró un galeón y su billete de destino, y voló hasta el nivel de la calle. Levantó su ala derecha. Aparentemente, la magia para llamar al autobús contaba su ala lo mismo que su pierna para sostener una varita. Imagínese. Un momento después se escuchó un bang. Y el autobús noctámbulo se puso en marcha calle abajo. Stan saltó del autobús y soltó su perorata, luego miró a Harry, que le ofrecía su galeón. Se agachó, lo tomó y le dio el cambio a Harry. Harry luego voló hacia el autobús. Stan saltó hacia atrás, sorprendido, cuando la otra lechuza, a la que no había visto en el borde del techo, siguió a Harry adentro. La lechuza miró fijamente desde uno de los sillones a Harry, que estaba colgado boca abajo, como un murciélago, de la barra de latón. Era más fácil empezar de esa manera. Harry miró a la lechuza, desconcertado. Para sorpresa de todos, la lechuza de Hogwarts voló y aterrizó un poco más abajo de la barra de agarre. ¿Eh? Dijo Stan. Ese búho acaba de entrar volando sin pagar. ¿Te dio un destino? No. Volvió a subir al autobús y se quedó mirando a los dos búhos. Ern se giró para mirar a Harry. ¿Está contigo? Harry negó con la cabeza. Ern miró fijamente al nuevo búho y luego sacudió la cabeza. Si no quiere ir a ningún lado, supongo que podemos dejarlo. Se volvió hacia el frente. ¿Dónde quería el otro? Blackpool. Con una sacudida, el autobús se puso en movimiento. 10 minutos después, voló desde Stanley Park hasta Promenade. El otro búho se quedó atrás. Le llevó una hora. La mayor parte de ese tiempo se debió a las fotos que tanto el empleado como los clientes de la tienda insistían en tomar. Finalmente, terminaron y el empleado registró su compra de una caja de bolsas de plástico con cierre. Con ellas en la mano, voló de ida y vuelta al parque. Escondió su compra en su bolso de piel de mufa para que nadie se diera cuenta de por qué había visitado la ciudad. La otra lechuza todavía estaba en el autobús noctámbulo cuando subió a él. Definitivamente parecía un poco enferma del estómago. Nunca antes había visto una lechuza que se volviera visiblemente verde. Cuando llegaron a las tres escobas, la otra lechuza revoloteó detrás de él, imitando bien a una lechuza mareada y muy borracha. Voló hacia arriba y se metió en la ventana de lechuzas del pub, claramente decidida a quedarse quieta un rato, sin que el mundo diera vueltas a su alrededor, antes de regresar al castillo. Harry se encogió de hombros y continuó su camino. Durante los siguientes días, hizo que HTB lanzara hechizos de expansión en el interior de 7 de las bolsas de plástico. Era realmente extraño ver objetos encogidos a través de los lados del plástico transparente. Pero sí dieron una idea muy clara de cuánto espacio había dentro de la bolsa mágica. Lo que Ron resumió como, «¡Wow! Eso es mucho». HTB aprendió rápidamente cuánta magia necesitaba para conseguir el aumento de tamaño deseado. El chico, y Hermione, cuando le contó lo que estaba haciendo, quisieron saber para qué quería Harry las bolsas de plástico que podían contener 100 galones de agua. No parecían creerle cuando dijo que el agua era para apagar incendios forestales. Aceptaron un poco mejor su explicación sobre los hechizos de impermeabilidad en un número igual de bolsas de tela. Planeaba poner las bolsas de plástico dentro de las de tela, para protegerlas y evitar interacciones inesperadas entre hechizos. Lo que no les dijo fue que puso las bolsas de tela duplicadas sobre las bolsas de plástico para que la gente no se quedara mirando cuando las sacara. Una vez que tuvo las 7 bolsas en su arnés, se dirigió a una gasolinera para llenarlas. Luego se dirigió a la mansión Rookwood.
Se mantuvo en el aire mientras lanzaba la primera bomba incendiaria, la detuvo y la incendió, y luego fue al siguiente punto. Lanzar las 4 siguientes fue igual de sencillo. Esa última curva fue difícil porque la gasolina en la primera curva exterior estaba bastante caliente, y la última curva exterior la igualó rápidamente. Las corrientes ascendentes y cruzadas dificultaban el vuelo. Había planeado lanzar una séptima en el medio de la mansión, pero eso no era posible con los 6 incendios ardiendo ferozmente. Si lo intentaba, tal vez no saliera con vida. Cuando voló lo suficientemente alto como para no tener que preocuparse por el humo o las llamas, no vio la casa en absoluto. El calor distorsionaba lo que estaba viendo, especialmente porque el humo oscurecía las cosas. Por eso, decidió, no fue su culpa. Bueno, ese senador se estaba cayendo a pedazos de todas formas. XXXXX. Mientras Harry estaba ocupado con pensamientos muy poco propios de un búho sobre mortífagos que llevaban mucho tiempo convictos y planeaba robarles a ciegas, Hermione y Ron se habían adaptado rápidamente a la rutina de clases y tareas de Hogwarts. Harry tenía la práctica de Quidditch que le quitaba el tiempo. Para Ron, ahora que había introducido el concepto de desventaja, era el ajedrez lo que atraía su atención. Las partidas que duraban 1 hora entre Ron y cualquier otra persona se volvieron posibles. Ya no había más masacres de 5 o 10 minutos como las que todos habían visto el año pasado. Lo que los había hecho muy reacios a jugar en ese entonces. A nadie le gusta ser víctima de una masacre en ningún juego. Ahora que tenían la oportunidad de ganar, más gente estaba interesada en jugar contra Ron, lo que disminuyó la presión sobre para que siguiera el juego mientras Ron holgazaneaba en lugar de hacer sus tareas o prepararse para las clases. También disminuyó la presión sobre Hermione, que se había sentido obligada a acosar a para que estudiara el año anterior. Ron era casi una causa perdida en lo que a ella respectaba. Harry contribuyó con su parte con algún que otro partido que siempre atraía a un gran público. Los libros sobre cómo estudiar y administrar el tiempo habían valido la pena para No era un fanático de los horarios como Hermione, pero sabía qué tenía que hacer y para cuándo. Para su sorpresa, la planificación le dio más tiempo libre, ya que nunca tuvo que apresurarse para ponerse al día con algo que había olvidado. Además, si terminaba temprano, sabía en qué más tenía que trabajar y podía comenzar temprano. ¿O no? Sabía que tenía tiempo para hacerlo más tarde. Descubrir la forma correcta de estudiar y preparar sus ensayos también fue de gran ayuda. Ya no perdía el tiempo dando tumbos inútilmente durante su investigación y organización. Las fichas se convirtieron de repente en sus herramientas más importantes. Los profesores notaron que este año parecía haber mejorado drásticamente en sus tareas escritas en clase. El hecho de que Harry obligara al chico a leer y practicar durante el verano había dado sus frutos. Si bien Hermione no tenía competencia de repente por el primer lugar en todas sus clases, había pasado de estar por debajo del promedio a unirse a los 5 primeros lugares en encantamientos, defensa contra las artes oscuras y transfiguraciones. En defensa contra las artes oscuras, siempre había obtenido la mejor puntuación en las prácticas, pero solo en la teoría, pero ahora su trabajo teórico había mejorado enormemente hasta el punto de que con frecuencia tenía la siguiente puntuación más alta por debajo de Hermione. No tener que preocuparse por sus familiares y sus reacciones ante sus calificaciones también marcó una diferencia. Sin embargo, Pociones seguía siendo una causa perdida, ya que cualquier progreso que había logrado no solo fue ignorado, sino que Snape lo degradó. A Harry no le importó, aunque estaba perturbado. Hizo que se pusiera en contacto con un tutor de pociones independiente y le envió copias de sus tareas. La expresión de asombro del chico fue bastante graciosa cuando el tutor le devolvió su primera tarea de pociones. Snape apenas la había calificado como aceptable, después de una serie de comentarios degradantes y cáusticos. El tutor lo había devuelto con una calificación de supera las expectativas. Harry hizo que convenciera a varios Ravenclaw, Gryffindor y Hufflepuff para que le entregaran sus copias de la misma tarea. Es posible que se haya producido un soborno. Fue sorprendente la atracción que se podía conseguir con el chocolate Honeyduques.
Harry los llevó al tutor para que pudiera ver cómo Snape calificaba a los demás estudiantes. No es de sorprender que el tutor no cambiara la calificación de HTB en comparación con los demás. Mencionó que había claras diferencias entre las diferentes casas en cuanto a las calificaciones que recibían. Sin embargo, un tema común era que todos recibían calificaciones más bajas de las que debían haber recibido. A veces un poco, a veces mucho. Desde su punto de vista, las calificaciones eran tremendamente inconsistentes. Vaya, entonces Snivellus no odiaba a todas las demás casas por igual. Color Harry aturdido, no. Pero HTB sí lo estaba. Y también Hermione. Bueno, en realidad, Hermione estaba furiosa por la evidente parcialidad de la calificación del profesor. Había una jerarquía clara. Ravenclaw estaba en la cima de las tres casas y, ¿adivinen quién? En la base. No era Hufflepuff. Además, la tarea de Hermione era claramente sobresaliente. Sin embargo, el tutor había añadido que le habría advertido que la próxima vez que ignorara las instrucciones sobre la extensión, le bajaría la nota por no haber realizado la tarea tal y como se le había asignado. Al exceder el límite, demostró que no comprendía el material lo suficientemente bien como para saber qué era importante y qué no. La cantidad no compensa la calidad. HTB transmitió los comentarios del mago a una Hermione horrorizada. Harry se encogió de hombros y le dijo al chico que ignorara las notas de Snape. Las notas anuales solo importaban como indicador de aprobado o reprobado. Las notas que obtenías en los timo y los éxtasis eran las que marcaban la diferencia, y esas las calificaba el ministerio. Todo lo que hizo Snape fue disuadir a los estudiantes que no eran de su casa de seguir una carrera que requiriera pociones. O, si querían esa carrera, tenían que contratar a sus propios tutores después de graduarse. HTB había decidido Harry continuaría enviando sus tareas y otras seleccionadas al tutor. Harry no lo mencionó, pero la razón principal por la que estaban haciendo esto era para proporcionar un rastro de papel que demostrara que el profesor Snape era un profesor parcial y terrible. Snivellus podría ser un maestro de pociones, pero no era un profesor. Harry esperaba que la junta de gobernadores se indignara porque el profesor desalentara deliberadamente a los futuros pocioneros cuando les entregó las comparaciones entre las puntuaciones del tutor y las de Snape. Si no hacían nada, el siguiente paso sería el profeta. En realidad, haría de Rita su primera parada. Sabía que Rita Skeeter estaría más que feliz de atacar al profesor Snape como un ataque indirecto a la competencia de Dumbledore. Competencia, que Harry estaba empezando a cuestionar cada vez más. Él podría ser el mago más grande del siglo, pero sus decisiones mostraban una clara falta de comprensión y sentido común. El que alguien fuera un buen maestro no tenía relación con si era confiable o no. Solo considere que uno de los mejores profesores que habían tenido Paradcao, en su pasado, era un mortífago que recibía órdenes de Voldemort. Un mortífago que hubiera matado con gusto a todos los estudiantes a los que pudiera llegar si la orden viniera de su maestro. Así pues, es un gran maestro, pero totalmente inadecuado para ser profesor. Rita pronto descubriría que la actitud de Snape había sido una campaña continua. Quizás nunca había renunciado a sus creencias mortífagas. Con Dumbledore profesando su confianza en el mago sin explicación, eso pondría en duda su valía para ser director de Hogwarts. Quizás estaba enamorado del otro mago. O incluso tenía una relación. Estaba poniendo sus relaciones personales por encima de asegurarse de que sus estudiantes recibieran una educación digna de la mejor escuela de magia del mundo. Jugoso, jugoso, jugoso. Rita se lanzaría contra los dos magos. Harry no sentiría el más mínimo arrepentimiento. XXXXX. HTB nunca había celebrado una fiesta de cumpleaños. A pesar de ello, durante el verano Harry había conseguido convencerlo de que organizar una fiesta de cumpleaños podía ser casi tan divertido como celebrarla. Bastaron unos cuantos cicles para convencer a los gemelos de organizar y montar una. Poder escribir lo que quería decir hizo que las cosas fueran mucho más fáciles para él comunicarse con HTB. Hermione se sorprendió más allá de toda medida cuando entró a la sala común de Gryffindor después del almuerzo ese sábado y encontró que casi todos los Gryffindor estaban presentes, con un enorme pastel como pieza central de la sala.
Los elfos domésticos estaban encantados con las preparaciones de comida extra y los abundantes elogios que HTB les dedicó. Harry estuvo tentado de ir a por la cerveza de mantequilla, pero decidió que eso llamaría demasiado la atención. Ya era bastante malo que HTB siguiera diciéndoles a todos que la fiesta había sido idea de Edwig. Sin embargo, logró esconder varias botellas con la intención de llevarlas a escondidas al salón del club para su consumo posterior. Sabía que los pájaros podían emborracharse comiendo bayas fermentadas en la vid, así que ¿por qué no con cerveza de mantequilla? Dejaría las cosas más fuertes para más adelante. Hola, whisky de fuego. Un búho que escupe fuego haría que cualquiera que lo viera tuviera el miedo de Merlín. El regalo de Harry para ella fue la tercera bolsa de piel de moco que había tomado de la sala de las cosas perdidas. HTB se la había llevado al profesor Flitwick para que revisara los amuletos, con una nota explicando que la había adquirido de segunda mano. En consonancia con su deseo de evitar el exceso de azúcar, Harry hizo que HTB repartiera caramelos de menta para el uso del hilo dental, enjuague bucal dentifrición, polvo de chispas de hadas y pasta de dientes para caballeros como regalos que le habían dado otras personas. Ambos eran regalos de broma y otros no. Sabía que los encontraría en tercer año cuando fuera a Honeyduques y estaría fascinada con ellos. También se los pasaría a sus padres como ejemplos de lo que hacían los magos para mantener sus encías y dientes sanos. También podría ser la más tolerante con todos los dulces que los magos y las brujas parecían comer en Hogwarts. Además, haría que en el futuro fuera más fácil para los demás recibir regalos, ya que no estaría tan en contra de los dulces como lo estaba actualmente. Como era sábado, la fiesta duró mucho más de lo normal. La profesora McGonagall fue quien finalmente la puso fin y envió a todos al gran comedor a cenar. La fiesta se reanudó cuando todos regresaron después de la cena. En definitiva, HTB le confesó más tarde a Harry que había tenido razón. Era divertido organizar una fiesta de cumpleaños para alguien. Hermione dejó de llevar su mochila a cambio de su nuevo bolso de piel de moco. Poder pensar simplemente en lo que quería recuperar, además de tener más espacio que su baúl, hizo que fuera una decisión fácil. XXXXX en las semanas siguientes, Harry logró liberar los bienes físicos portátiles de Gibbon, Hudson y Mulciber. Fue un juego de niños entrar volando por la ventana de la lechuza, dejar caer una bolsa, acabar con el impervio y luego lanzarle fuego. Por supuesto, siempre dejaba caer una carta que hacía que las plagas huyeran del lugar primero. La casa de Mulciber necesitaba una nueva versión. El interior de la mansión estaba definitivamente chamuscado en los bordes y los muebles eran de madera carbonizada o ceniza. Sin embargo, la primera vez no había logrado romper por completo los hechizos de protección contra incendios. Aún así, las recompensas por sus exitosos esfuerzos fueron bastante buenas. Cuando su amo los liberara, si es que alguna vez lo hacía, encontrarían bóvedas vacías y agujeros llenos de escombros en el suelo para construir sus hogares. Muy satisfactorio. Crowley y Travers, desafortunadamente, tenían familiares viviendo en sus mansiones, por lo que tuvo que dejarlos solos. Sin embargo, había dejado en los edificios amuletos de alerta que le advertirían la próxima vez que las mansiones estuvieran desocupadas. Mantendría una docena de bombas incendiarias, ya preparadas, en estado de estasis, en su baúl para esa eventualidad. Sin mencionar que las tendría listas cuando comenzara su campaña antiarañas. Aún así, tenía un plan para las familias Rowles y Travers. No era tan satisfactorio para él como lo hubiera sido acabar con ellos económicamente, pero las mansiones no eran baratas ni para comprar ni para construir. Hacer cualquiera de las dos cosas haría mella considerable en su efectivo disponible. Especialmente considerando que su gerente de cuentas había logrado bloquear el mercado de propiedades disponibles utilizando opciones de primera compra. Comprar una mansión a Harry restringiría severamente su flujo de efectivo para otras actividades durante varias décadas. Sería casi más barato construir desde cero. Casi. Comprar tanta gasolina tampoco había sido barato. 9.200 litros en total era mucha gasolina.
Sin embargo, las monedas de las mansiones incendiadas y sus bóvedas anexas pagaron sus compras con bastante facilidad y le dejaron una ganancia considerable. Los goblins, pensó, estaban encantados con todos los objetos que les estaba devolviendo. Sin embargo, podía estar equivocado. Era difícil distinguir entre una sonrisa goblin y un ceño fruncido goblin, ya que en ambos casos se mostraban muchos dientes y se fruncía el ceño. Debido a la tensión que suponía utilizar el imperio para conseguir gasolina, tuvo que repartir la adquisición de combustible en varias noches de la semana. Siempre pagaba, por supuesto. No quería que ninguna discrepancia levantara sospechas y atrajera la atención de la policía. Una gasolinera que perdiera tanta gasolina de sustantes sería investigada. Tampoco sería bueno que alguien denunciara haber visto a un búho recibiendo 800 o 1200 litros de gasolina en 2 o 3 bolsas de plástico con cierre de cremallera, si un transeúnte al que no había visto le hablaba. Un comportamiento decididamente inusual para un búho, incluso teniendo en cuenta las recientes experiencias de Blackpool. ¿Por qué un búho compraría gasolina? Los aurores notarían algo así y empezarían a atar cabos para meter a Harry en problemas. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que cada vez que llamaba al autobús noctámbulo para uno de sus viajes, siempre había un par de lechuzas que se unían a él, especialmente los fines de semana. A veces se bajaban antes que él y a veces no. Parecía que las lechuzas de Hogwarts preferían viajar rápido en el vertiginoso autobús noctámbulo en lugar de volar durante horas en un clima gélido por la noche. No es ninguna sorpresa. La sorpresa fue que se dieron cuenta de esto. En su viaje al Callejón Diagon, después de que la mansión de Mulciber hubiera sido incendiada y saqueada, notó que se habían realizado algunos cambios en el autobús. La barra de latón para sujetarse ahora era de madera y tenía calefacción. Junto a ella y en un lugar conveniente, había una canasta con golosinas para búhos y un cuenco de agua. Además, ahora había una caja de donaciones detrás del sillón de Ern. Tenía una etiqueta que decía, para los búhos. Después de entregar su baúl a los goblins y sumar las recompensas por los artículos devueltos hechos por goblins, vio que habría aumentado las monedas de su bóveda en casi la mitad de lo que los Lestrange habían contribuido, si no hubiera gastado tanto comprando acciones comerciales de los mortífagos. Por supuesto, eso no contaba lo que podría obtener si vendiera las copas, platos, bandejas y demás parafernalia de oro y plata con el escudo de la familia grabado o pintado que también había coleccionado. La mayoría de esos artículos tenían sus propios hechizos invulnerables e irrompibles. Tampoco se tenía en cuenta el dinero que se depositaba en las bóvedas, ya que los diversos negocios que poseían los mortífagos les pagaban sus ganancias. Todo lo que tenía que hacer era recordar visitar Gringotts cada mes y transferir las ganancias de las 6 bóvedas a la suya. Lástima que no pudo venderle los negocios a Harry y eliminar esa tarea mensual. En el otro ala, algunos de esos negocios eran bastante turbios y pensó que HTB no quería poseerlos. Tal vez podría tomar el dinero de una bóveda cada mes y dárselo al autobús noctámbulo para los búhos. Probablemente debería volver a esas propiedades y comprobar si hay escondites de oro y otros bienes. No le sorprendería que tuvieran una habitación oculta en sus sótanos, como Malfoy había tenido con su habitación secreta debajo de la alfombra del salón. Solo que oculta detrás de la pared exterior del sótano con un techo de piedra. Unas cuantas bombas incendiarias más garantizarían que cualquier cosa combustible ya no fuera un impedimento. Sin embargo, se preguntó si los hechizos que protegían las propiedades para que los muggles no las notaran estaban en las mansiones o en las propiedades mismas. Si estaban en las mansiones, el hecho de quemarlas eliminaría los hechizos y revelaría la propiedad a los muggles. ¿Qué pensarían al descubrir de repente esta propiedad quemada que nunca había sido incluida en las listas de impuestos? Tenía que volver a cada uno y determinar la situación. Si los hechizos habían desaparecido, tenía que reafirmarlos hasta que pudiera asegurarse de que la tierra hubiera quedado libre de criaturas y objetos mágicos. Una vez que estuvieran limpios, podría liberar los hechizos muggles. Eso no sería un problema para los magos. Entrarían en cólera al descubrir que no solo sus mansiones habían sido destruidas, sino que sus propiedades ahora pertenecían a muggles.
Ahora era el momento de rendir cuentas para los Avery, los Graves, los Goyles, los McNair, los Malfoy, los Notts, los Selwyn, los Jaxley y los Carrow, decidió. Sí, no quería perderme a los Malfoy, McNair o los Carrow todavía, los dejé para el final. Los cuatro eran unos tipos desagradables. Pero Malfoy tendría que ser el último. Ayudaría a mantener la ficción de que él era la fuente de toda la mala suerte que los llamados ex-mortífagos parecían haber tenido últimamente. Incluso si Riddle lograra regresar, las personas más importantes de su red de apoyo no serían de mucha ayuda. De hecho, serían una carga para los recursos que pudiera tener. XXXXX. Los gemelos proporcionaron una recreación muy necesaria para Harry durante sus tiempos entre liberar los bienes de esos 5 mortífagos de Azkaban. Con su insistencia, convencieron a un estudiante mayor para que les abriera una bolsa. Con la bolsa en el arnés, voló varias misiones para que adquirieran dulces de Honeyduques en Oxmeade e ingredientes para pociones de la botica Slughorn Higgers y artículos para bromas de Gumball and Hapes en el callejón Diagon. Aunque los propietarios de esos establecimientos desconfiaban un poco de las cantidades pedidas, las direcciones de retorno de todas ellas estaban lejos de Hogwarts, a alguien llamado Jack Black, en Londres. Por supuesto, no sabían que todo lo que Harry tenía que hacer, como lechuza, era ir a esas direcciones de retorno, pero una vez allí, era libre de recogerlas y continuar hacia Hogwarts. Le ayudó el hecho de haber perfeccionado su encanto de cambio de color para poder aparecer como un búho moteado marrón o gris. Al principio, utilizó el gris sólido para los viajes en el autobús noctámbulo, pero cuando los otros búhos comenzaron a utilizar el autobús, comenzó a alternar su coloración para despejar sospechas sobre su comportamiento. Los gemelos estaban delirantemente felices con el botín que les traía. Comprar al por mayor también les resultó útil, ya que consiguieron mejores precios en todo y pudieron vender los dulces y las bromas más mundanas para recaudar dinero para sus otras compras. HTB, por insistencia de Harry, había financiado generosamente sus compras con el entendimiento de que le pagarían más tarde como socio en su negocio cuando dejaran Hogwarts. Esto estaba fuera de los fondos que Harry proporcionó para ciertas bromas a individuos seleccionados. Esas eran sus bromas y sería injusto esperar que los gemelos o HTB pagaran por ellas, razonó. Además, no le faltaba dinero, y de todas formas, todo era dinero de los mortífagos. Snape no estaba reaccionando bien a la poción que los gemelos estaban vertiendo en su copa. Como sus hechizos la registraban como una medicina útil, los elfos domésticos estaban felices de ayudar. El profesor ahora estaba sentado tan lejos del gigante mestizo como podía. Incluso parecía estar tratando de cronometrar sus comidas para evitar ver a Hagrid. Eso funcionó muy bien con las otras bromas que habían preparado, como los hechizos trampa aleatorios, el caminar tontamente y los encantamientos para teñir el cabello, en ciertas baldosas del piso del pasillo de la mazmorra, afuera de su oficina y del aula de pociones. Nada arruina más una entrada dramática que un caminar tontamente mientras luce un cabello azul fluorescente. Ninguna de las dos cosas se nota a menos que alguien te lo diga directamente. Lo cual nadie quiere hacer cuando el profesor se enoja y le quita puntos al mensajero, como si los hechizos fueran su culpa. Los Slytherin se libraron de la toma de puntos, pero no de su lengua ácida. Malfoy también fue víctima de algunos hechizos relacionados con sus comidas favoritas. Los suyos eran más sutiles, ya que tenía amigos que le advertían cuando las cosas no iban bien. Los hechizos tardaban más en hacerse evidentes y sucedían a intervalos aleatorios. Por ejemplo, el color de su pelo se volvía gris lentamente, el color de sus ojos parpadeaba rojo momentáneamente o la parte trasera de su túnica se volvía transparente brevemente para revelar sus pantalones. Podían ocurrir en cualquier momento durante un periodo de días o semanas. Eso, por supuesto, no tenía en cuenta que su túnica estaba decorada con un determinado pájaro cada vez que se aventuraba a salir del castillo. Sin embargo, el favorito de Harry lo guardó para el profesor Lockhart. Era un hechizo que hacía que uno fuera más sincero en lo que decía. Se podía anular conscientemente, por lo que no valía nada en un tribunal. Pero, ¿y si no lo sabías?
Era un gran hechizo para fiestas que avergonzaba a las personas cuando decían lo que realmente pensaban sobre alguien. Harry hizo que HTB pagara a una joven bruja para que subiera a la mesa principal en la cena del viernes cuando el director estaba presente. Golpeó a Lockhart con el hechizo casi transparente desde arriba mientras caminaba hacia el gran comedor esa noche. Luego, unos minutos después, la chica le pidió que le autografiara uno de sus libros para que se lo enviara a su hermana. Mientras él tomaba su pluma y colocaba el libro sobre la mesa para firmarlo, ella inocentemente preguntó, ¿de verdad hiciste esto? Empezó a firmar con todos los bucles y rizos que solía utilizar. Inmediatamente, y distraídamente, dijo, por supuesto que no, querida. Después de averiguar todo lo que pude de la bruja que hizo esto, tenía una barbilla peluda, ya sabes, la desmemoricé. Al igual que mis otros libros. Ahí tienes. Dijo mientras terminaba con un gesto de su pluma. Sopló suavemente sobre la firma para secar la tinta y le entregó el libro abierto. Luego miró a los rostros atónitos de la mesa principal. ¿Qué? Dijo con curiosidad. Se estiró y se dio unas palmaditas en el pelo. ¿Pasa algo? Bajó la mirada hacia su túnica para ver si había derramado algo sobre ella. Harry volvió a lanzar el hechizo, reforzando su efecto, seguido un momento después por un sonoro, estaba haciendo equilibrio con cuidado sobre una viga del techo. Estaba seguro de que nadie notaría el hechizo que se lanzaba directamente desde arriba de la mesa principal. Todos esperarían que un hechizo estuviera al nivel del suelo, donde la gente estaba parada o sentada. ¿Todos sus libros surgen de las experiencias de otros?, preguntó el director en voz baja. Por supuesto. Declaró Lockhart, y su voz se oyó con facilidad por todo el salón. Simplemente me atribuyo el mérito de los logros de otros magos y brujas. Es mucho más fácil y seguro que hacer algo en realidad. Además, lleva menos tiempo. Entonces frunció el ceño y entrecerró los ojos. Harry pudo ver cómo se movían sus labios mientras repetía lo que se había dicho a sí mismo. Inmediatamente pareció sorprendido y se puso rojo. Oh. Acabo de recordarlo, dijo desesperado. Tengo una cita urgente esta noche. Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta que estaba al lado de la mesa principal, la entrada de los profesores al gran comedor. No lo logró. Lo envolvieron en cuerdas y lo dejaron inconsciente en 3 pasos. El director miró al otro lado del pasillo mientras hacía flotar al profesor inconsciente frente a él hacia la puerta. A partir del lunes, y hasta que encuentre un reemplazo, las clases de defensa contra las artes oscuras continuarán en sus horarios habituales. En clase, leerán en voz baja el libro estándar de hechizos de Miranda Goes Out para su año. Un estudiante de 6º o 7º año supervisará a los años inferiores. Él o ella asignará los capítulos que se deben leer, las tareas y las calificará, según sea necesario. Más tarde esa noche, Harry observó con regocijo cómo Lockhart, encadenado, era sacado del castillo por los aurores. A Lockhart, al ser mestizo, le administrarían rápidamente Meritaserum cuando regresara al ministerio. Por la mañana, tendrían una confesión completa de todas sus fechorías, así como un recuento completo de los magos y brujas a los que había desmemorizado. Harry estaba seguro de que no habría pena de prisión, aparte de la que ya tendría que cumplir después de investigar los cargos. Sin embargo, la fortuna de Lockhart y los ingresos que obtendría de los libros serían confiscados y entregados a sus víctimas. Desafortunadamente, el corrupto ministerio probablemente se quedaría con una gran parte de esa cantidad como multa. Pero lo más importante era que la reputación de Lockhart quedaría hecha trizas. Su deseo de ser el centro de atención lo dejaría sumido en la desesperación, pues todo el mundo lo ignoraría. Quedaría relegado para siempre a la historia como un fraude, que no merecía el tiempo de nadie. En 5 años, nadie lo recordaría jamás. La venganza perfecta contra una urraca engreída y presumida que se hace pasar por un pavo real y cuyo único deseo era aparecer en la portada de El Profeta. Alguien que habría matado a 2 niños y permitido que muriera un tercero solo para publicar un nuevo libro. XXXXX al trío dorado le encantó su nuevo salón del club, especialmente después de que Harry aprendiera el truco para abrir una puerta directamente desde el salón del club a cualquier otro lugar del castillo.
Por lo tanto, al concentrarse en una puerta hacia la biblioteca, creó una puerta en la pared del salón del club que se abría directamente a la biblioteca, sin tener que entrar primero en la sala de los menesteres. Inmediatamente le enseñó el truco a HTB, quien luego se lo enseñó a Ron y Hermione. Eso mantuvo la sala de los menesteres como secreto de Harry. Ya no tenían que preocuparse por quedarse hasta tarde y meterse en problemas por salir después del toque de queda. La puerta de Gryffindor del salón del club se abría hacia el interior del portal que atravesaba la pared detrás del retrato de la dama gorda, por lo que siempre parecía que entraban desde el pasillo exterior. De manera similar, la puerta de la biblioteca estaba abierta en lo profundo de los estantes de la biblioteca, donde nadie podía verla. Su vocabulario en Parcel se había ampliado. Quédate, ven, espera, tú, yo, él, ella, arriba, abajo, izquierda, derecha, silencio, árbol, madera, piedra, hoja, plano, ataca y huye, todo ello se entendía. Las serpientes que invocaban insistían en que tenían un acento terrible, pero eran comprensibles. Las otras palabras con las que Hermione, Ron y Harry todavía tenían distintos grados de éxito. Sin embargo, HTB no tenía esas dificultades. No estaba teniendo mucho éxito con la idea de crear puertas para el salón del club. A veces se abría una puerta de búho y no una puerta normal. Una vez que consiguió que el castillo cooperara constantemente, quiso crear una tercera puerta permanente para las cocinas. Si todo funcionaba como esperaba, la sala de los menesteres que estaba siendo utilizada por alguien no inutilizaría las puertas de la sala del club a las otras partes del castillo, y viceversa. Tenía la sensación de que tardaría más que unos pocos días, y probablemente cerca de un año o dos. Pero vale totalmente la pena. XXXXX un lunes, durante el desayuno, los estudiantes se dieron cuenta de que algo estaba pasando. Había una nueva persona sentada en la mesa principal y, algo inusual, el director también estaba allí. Harry saltaba de un pie a otro de alegría. Reconoció al mago en cuanto lo vio. Tal vez, ahora, podría conseguir que el idiota ayudara a HTB. Si el hombre no empezaba a prestarle atención al chico, Harry tenía la intención de poner a los gemelos tras él. Estarían encantados de conocer a uno de sus héroes, especialmente si lograban hacerle una broma. El extraño vestía una túnica de mago muy raída, remendada en varios lugares. Tenía el rostro pálido y arrugado, lucía un bigote fino y parecía enfermo y exhausto. Su cabello castaño claro estaba salpicado de canas, lo que interpretaron como una señal de que era bastante viejo. El director se quedó de pie a mitad de la comida y golpeó su copa. Gracias por su atención, dijo en voz baja. Quiero que todos ustedes den la bienvenida a nuestro nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras, el profesor Remus Lupin. El hombre se puso de pie y asintió con la cabeza a los estudiantes mientras el director aplaudía cortésmente. Con vacilación, el estudiante se sumó. Pronto descubrieron en clase, más tarde ese mismo día, que él sabía lo que hacía. Al final de la lección del día, les había enseñado más de lo que Lockhart había logrado en las 3 semanas que fue su profesor. Para fines del mes siguiente, prometió que habrían cubierto todo lo que se suponía que debían haber cubierto y se habrían puesto al día con el plan de estudios de la clase. Entonces las clases no serían tan intensas como lo fueron. La charla en la sala común esa noche reveló que los años superiores estaban igualmente impresionados con el profesor Lupin. XXXXX a mediados de octubre, Harry comenzó a cuidar a Luna a la hora de comer. Al principio, parecía estar bien. Sin embargo, pronto se hizo evidente que no tenía amigos. Nadie se sentaba deliberadamente a su lado. Siempre había un lugar vacío a su lado, la única razón por la que alguien se sentaba allí era para hablar con la otra persona sentada al otro lado del espacio vacío, dándole la espalda. Después de unos días, se sentó en la mesa de Ravenclaw y le extendió el mensaje que había escrito. Hola, me llamo Edwig. Soy la lechuza de Harry Potter. ¿Cómo estás hoy? ¿Te gustan tus clases? Si tienes algún problema con alguna de ellas, sé que Hermione Granger o Harry estarán encantados de ayudarte. Si tienes problemas para encontrar tus zapatos o ropa, pregúntale a Pips, el elfo doméstico, si todavía están en la lavandería. Si no están, pregúntale si puede buscarlos porque faltan en tu baúl.
Si alguna de tus otras pertenencias desaparece, dile al profesor Flitwick que sospechas que los narguiles te están robando cosas porque han desaparecido de tu baúl, aunque Pitts, el elfo doméstico, siempre puede encontrarlas. El profesor debería poder ponerle fin. Si no puede, ve con Harry y pídele ayuda. Mientras tanto, cuéntame sobre tus clases, si no te molesta, claro está. Luna le dirigió una larga mirada perpleja después de leer su nota. Él simplemente le devolvió la mirada con la cabeza ligeramente inclinada. Ella asintió. Bueno, mi clase favorita es encantamientos, comenzó y le contó qué clases le resultaban más fáciles y cuáles no. Poco a poco, empezó a hablar de las cosas que veía y que otros decían que no existían. Los monstruos parlanchines, los narguiles y los Wraxpurts eran solo el comienzo. Se sorprendió bastante al darse cuenta de que no la había oído hablar de esas criaturas. Le había llevado años descifrar lo que quería decir. Solo cuando recordó cuándo había usado esos términos y dónde estaba cuando lo hizo, comenzó a entender lo que realmente estaba diciendo. Los monstruos parlanchines, por ejemplo, rondaban a las chicas chismosas, los narguiles inspiraban a la gente a ser ladronas maliciosas y los Wraxpurts nublaban el pensamiento de la gente. Luna no era una persona conflictiva. Culpar a criaturas invisibles por las acciones de los intolerantes era su forma de sobrellevar la situación. Existía la posibilidad de que las criaturas realmente existieran, basándose en una historia que había leído en el profeta sobre que el hada Nargles había sido vista en la peluca de un jubilado. O, tal vez, lo que vio fueron artefactos en el aura mágica de una persona que había confundido con criaturas y luego les había puesto nombre. En cualquier caso, el hecho de que culpara a las criaturas de ciertas acciones que hacían las personas era una explicación tan buena como cualquier otra. Además, formaban un buen conjunto de palabras clave. Si veía spurts, significaba que alguien tenía el pensamiento nublado y que no estaba pensando con la claridad que debería. Si había narguiles en el aire, la persona no estaba siendo honesta acerca de algo. Los undingers que balbuceaban significaban que había que tener cuidado con los chismosos que escuchaban lo que uno decía, a menos que uno quisiera que ellos lo escucharan a uno. De vez en cuando, Harry intervino con un creo Bill Snap como contribución a la discusión. De vez en cuando, ella le entregaba una lonja de tocino o salchicha mientras hablaba y comía. Ambos ignoraron las miradas incrédulas de los otros Ravenclaw. Tenía pensado pasarse regularmente a la hora de comer para estar al tanto de sus problemas. También tenía pensado enviar una nota anónima al profesor Flitwick diciendo que Luna Lovegood utilizaba eufemismos como narguiles para los ladrones, Blimbering Undingers para los chismosos y Wraxpurts para las personas que se confunden fácilmente o en cuya información no se puede confiar. También planeó presentarla a Harry, con las advertencias apropiadas sobre su inusual enfoque de la vida. Además de unas palabras para Hermione sobre cómo había pensado que la magia era falsa hasta que llegó su carta de Hogwarts. Si todo lo que alguna vez había pensado que era un mito era real, entonces ¿cómo podía descartar que lo que los magos pensaban que era un mito no fuera también real? Además, agregaría que Luna podría estar viendo rastros de magia que Hermione no podía ver. XXXXX pensando en sus experiencias con los hogares de los mortífagos, tendría que modificar sus planes para las acromántulas. Se necesitaría más tiempo, esfuerzo y bombas incendiarias en el bosque, y no quería que ninguna de las arañas, que se agrupaban en medio del enjambre, escapara. Tendría que pedir ayuda a Ron y los gemelos Weasley. Si le pedía ayuda a Ron, no había forma de que los gemelos no intervinieran. Los Weasley se quedarían en Hogwarts, de todos modos. Si comenzaran a lanzar bombas en lados opuestos del hueco que ocupaban las arañas gigantes, estas no se apresurarían todas en una dirección para escapar. Afortunadamente, la propia telaraña ayudaría a propagar los incendios lateralmente de una ubicación de bombas incendiarias a la siguiente. Sin embargo, necesitaría una forma de marcar dónde deberían caer las bombas. Estaría oscuro, lo que significaba que tratar de ver puntos de referencia no sería una buena idea. El hecho de que fuera una noche de luna llena ayudaría, pero no mucho. Gracias por vernos. Si te gustó esta historia, sigue a su autor original.
Si te gustó este video, danos un like y suscríbete al canal para que sigamos publicando más contenido de este tipo. Nos vemos.